Hola, buenas tardes. Un saludo para quienes se encuentran en las sedes a distancia. Después de que se les pasó lista, digo, no parece necesario nombrarlas a todas con demasiada eh, formalidad. Están nuestros colegas de la Universidad Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, a quienes mandamos un saludo muy especial por la situación por la que están atravesando, los problemas de financiamiento, los apretones presupuestales que les ha dado tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y la difícil situación que viven. A la UNAM es León, Escuela Superior de Contaduría y Administración del Poli, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, eh, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Benito Juárez de Oaxaca, perdón, dije de Puebla y me refería a Oaxaca. Estos son problemas de que ya es viernes y a esta edad los viernes ya son verdaderamente fuertes. Todo lo que dije de Puebla en realidad me refería a Oaxaca. Los colegas de la UAPJO están pasando por una situación súper complicada con otras universidades del país. Una disculpa a los colegas de tanto de Puebla como de Oaxaca por esta confusión. Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también pasando por una situación muy compleja, este, eh, de orden financiero y político, Autónoma de Nayarit, Universidad San Buenaventura de Cali, Colombia, Autónoma de Tamaulipas, Autónoma de Tlaxcala y Veracruzana. El día de hoy tenemos la sesión sobre los sistemas de educación superior de Alemania y los Países Bajos o Holanda. En realidad, casi cualquiera de ellos ameritaría una sesión o más de una sesión en sí mismos. Le hemos pedido al doctor Vitze de Vries de la Universidad Autónoma de Puebla. Él sí es de Puebla, no de Oaxaca. Que nos hiciera el favor de hacer una presentación de ambos sistemas. Y tenemos el gusto de que Vitze, que es integrante asociado nacional del Seminario de Educación Superior de la UNAM, esté aquí con nosotros. Él es profesor investigador del Centro de Desarrollo Estratégico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, Originario de los Países Bajos, hizo su licenciatura en trabajo social allí a fines de los años 80. Después viajó a México y se instaló aquí con nosotros para nuestra fortuna. Desarrolló la maestría en educación en el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAV y luego el doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en un doctorado que no sé si todavía funciona, pero que sacó a varias generaciones de muy buenos, tres generaciones de investigadores y profesoras de muy alta calidad. Eh, Su investigación se centra en políticas educativas, reformas a la educación superior y el impacto de estas sobre los actores de la vida universitaria, fundamentalmente estudiantes y académicos, ¿no? Eh, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha tenido experiencia como evaluador de proyectos varios, tanto a nivel nacional como internacional. Es una de las gentes que más conoce lo que se llamó en su momento los PIFIs, los sistemas de financiamientos extraordinarios montados por el gobierno federal para, de alguna manera, implantar un conjunto de políticas de evaluación y de desarrollo en las universidades públicas del país. Conocedor como pocos de esos sistemas, Vitze ha escrito bastante sobre este tema
Actualmente está involucrado en un proyecto o ha estado involucrado en un proyecto de desarrollo de indicadores de desempeño universitario en Europa y América Latina con InfoACES. Ha trabajado en educación superior comparada en Estados Unidos, ha sido profesor invitado en Canadá, en British Columbia. Hay una lista muy larga de publicaciones de Vitze que pueden ustedes consultar en línea, que creo que no tiene mucho sentido ponernos a relatar. Pero yo quisiera, más allá de la formalidad de un currículum, decirles que está con nosotros uno de los colegas más conocedores y al mismo tiempo más creativos en su capacidad de interpretación de los fenómenos de la educación superior, de la comprensión de los mismos, enriqueciendo no solo el entendimiento sobre las políticas públicas y su impacto, sino las formas mismas de los marcos conceptuales, las aproximaciones teóricas, las perspectivas analíticas para ver estas temáticas. Y mucha de esta creatividad puede notarse si ustedes hacen una revisión en los títulos de muchos de sus trabajos, que son poco comunes y que muestran, además de creatividad, un buen sentido del humor. Aquí tenemos, nada más voy a dar dos, ¿no? Desertores o decepcionados, sobre los temas de abandono de estudios universitarios, pero este es bastante más llamativo. Profesionistas del futuro o futuros taxistas, egresados universitarios y mercado laboral en México. Pero es una constante en los trabajos de Vitze que desde el título mismo de sus publicaciones son verdaderamente atractivas, entretenidas de leer y además de eso profundas en su análisis y en su explicación de los fenómenos que estamos viviendo. Entonces es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros aquí. Van a ver que vale mucho la pena tuvimos que posponer esta sesión y haberla mantenido, y vamos a dejar entonces a Vitze con el micrófono para que nos haga la presentación de estos sistemas de educación superior. Gracias, Vitze, por estar acá con nosotros. Sí, funciona. Después de tanto rollo y piropo, espero no decepcionarlos. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes y gracias por la invitación. Los seminarios que organiza el CESE son muy buenos y han tenido mucho éxito en América Latina, y creo que en el futuro habría que venderlos en otros países también, ¿no? Para explicar lo que pasa acá. Yo voy a intentar de explicarles hoy o describirles dos países al mismo tiempo. Como es viernes y ya son las 5, es como 2 por 1 para el fin de semana. Pero les pedí a los organizadores ver ambos países porque tienen mucho en común. A ver si funciona eso. Apuntar a la ventana de allá. Ese. Y ahí. Alemania y los Países Bajos Los Países Bajos es una historia en sí porque tiene un nombre en plural, como si fuera mucho, y es un país muy chiquito. Pero ambos países tienen tradiciones en común y tienen sistemas universitarios que pues tienen siglos de existencia.
Los dos han pasado también por reformas parecidas o procesos de modernización para que los cuadros de antemano ahorita se toman selfies y se adaptan al mundo moderno. Y los dos tienen desafíos muy semejantes. Si lo vemos desde afuera, los dos tienen un sistema muy parecido que se divide en dos tipos de instituciones. Por un lado están las universidades que ya llevan siglos y a la par ha nacido un sistema de escuelas vocacionales que no son universidades, pero otorgan títulos de educación superior, pero que están más orientados a la formación para el empleo. Y a la par hay algunas escuelas adicionales, pero son muy chiquitas, que son escuelas como de arte, de música, el conservatorio y cosas por el estilo. Ese tercer sector casi no juega, ocupa o atiende a menos del 10% de la matrícula. Entonces casi todo está en esos dos sectores. Esos dos sectores no son necesariamente públicas. Siempre que discutimos la diferencia entre pública y privada aquí en México, hacemos una división muy tajante de que hay universidades públicas que reciben dinero de algún gobierno o en el caso de Oaxaca de repente ya no reciben dinero. Y hay universidades privadas que realmente son privadas. Eso no aplica en el sistema de los Países Bajos o de Alemania o en Europa en general. Allí juega la regla de que una institución puede ser pública o privada en cuanto a quién es el dueño formal en papel, y lo otro es quién lo paga y quién lo regula. En ese sentido, en ambos países el gobierno paga casi todo, incluso paga a universidades formalmente privadas, y también regula a todas. O sea, las políticas de educación superior en Holanda o en Alemania aplican a todos por igual. Ahí nadie puede decir, pero yo soy privada. No. Todos tienen que seguir los lineamientos, las políticas del gobierno federal o estatal en el caso de Alemania. Eso lleva cosas medio extrañas porque la gente de afuera generalmente piensa que la educación en Alemania y Holanda es pública y que se han podido defender de las ideologías como el neoliberalismo, gracias a que sigue siendo instituciones públicas financiadas por el gobierno. Pero en papel, en cuestiones de propiedad, la mayoría de las universidades en Holanda es privada. Y se debe a una simple razón, se debe a que el Estado holandés es laico y hay universidades católicas, protestantes y lo que sea. Por
razones ideológicas y históricas. Pero el gobierno regula todo y lo paga. Eso también lleva a que las colegiaturas siguen siendo bajas y otra vez no es por una decisión de las universidades, sino por decisiones gubernamentales. O sea, las universidades en Holanda no tienen la libertad de fijar la colegiatura. Eso lo hace el gobierno como parte de la regulación. Lo mismo aplica a Alemania, aunque ahí, como Alemania es una república federal, cada gobierno estatal juega un papel. Y en algunos estados es gratuito y en otros no. Y el monto lo fija el gobierno. Así de simple. Entonces, en las universidades holandeses, las colegiaturas son iguales para todo el mundo. No importa la universidad. También lleva una situación medio extraña de que no hay exámenes de admisión por parte de las universidades. No hay Ceneval. Lo que hacen los estudiantes que logran sobrevivir la secundaria y la prepa, si lo comparamos con México, es un examen estatal. Y a partir de eso se decide si alguien puede ir a la universidad o no. No depende de la universidad. Sin embargo, a la par hay una selección muy fuerte en los niveles previos a la universidad. Entonces no todo el mundo califica para estudiar a la universidad. Y esa selección lleva también a que tanto en Holanda como en Alemania no hay rechazados. No existe. Hay lugar para todos y casi todo el mundo puede estudiar lo que le da la gana. Salvo algunas excepciones como medicina y derecho en algunos casos, donde más bien la Asociación de Médicos pone topes a la matrícula, diciendo no vamos a necesitar más que 300 médicos en el futuro para el 2020, entonces que no ingresan más que 300. Y eso sí se aplica y hay una selección ahí, pero si alguien dice yo quiero estudiar historia, pues suerte. El botón de abajo, Vitze. No, De abajo es para arriba y de arriba para abajo. me mandaron esto. Ah. A ver. Ok. No, ya lo encontré. Por lo tanto, vale la pena discutir para que entienda cómo funciona la educación superior, lo que pasa en los niveles anteriores. Como son países desarrollados, la educación es obligatoria hasta los 18 años. Pero hay una primera selección que parece muy cruel para alguien de afuera, que se da al final de la primaria. O sea, imagínense muchachos, muchachas de 12, 13 años, sexto de primaria. Ellos tienen que presentar un examen nacional y a partir de sus calificaciones en la primaria y el examen nacional,
se decide a qué tipo de secundaria se van. En ese momento se define el futuro de esos muchachos. Hay un margen de libertad todavía, como el 7º año de primaria, que sería primer año de secundaria, donde todavía pueden moverse entre sistemas. Pero básicamente en ese momento se decide quiénes se van a una secundaria más de tipo vocacional, quiénes se van a una secundaria intermedio, cuáles se van a una secundaria que prepara para las escuelas vocacionales superiores y quiénes se van a secundarias que preparan para la universidad. Y aunque se puede mover en el sistema a lo largo de esos 6 años entre la primaria y la universidad, generalmente ahí queda definido quién se va a la universidad y quién no. Y cuando terminan esa secundaria hay otra vez un examen nacional vigilado por el gobierno. Entonces son sistemas de exámenes nacionales que vigilan lo que aprendieron los estudiantes y si lo que aprendieron cumple con las metas establecidas por el gobierno en el currículum. Entonces lo que hace el INE aquí en México se queda corto. Holanda y Alemania tienen 40 años de aplicar exámenes de conocimiento a niños de primaria y de secundaria. Y esas calificaciones influyen fuertemente en el futuro de cualquier estudiante. Dentro de ese sistema, solamente el 60% califica finalmente para ingresar a la educación superior. Y de esos, más o menos la mitad opta por la escuela vocacional y la otra mitad a la universidad. Entonces eso explica por qué no hay tanta presión sobre las universidades para ingresar. No hay tantos estudiantes que llegan con un diploma de prepa y dicen yo tengo derecho para estudiar. No, llegan muy pocos y eso sí tiene derecho. Pero previamente hubo una selección muy fuerte de quienes califican para la universidad. Si lo piensan en términos de resultados de PISA de la OECD, eso implica importantes diferencias. Los que llegan aquí a la universidad en México son los mejores calificados en la prueba PISA y lograron sobrevivir secundaria y prepa. Pero esos sacan un puntaje muy inferior a lo que sacan estudiantes que ingresan a la universidad en Holanda o Alemania, porque ahí ingresan los mejores del examen de PISA de este país, que es un mundo de diferencia. Los mejores aquí en México equivalen más o menos en puntaje a los peores de Holanda o Alemania. Entonces los que llegan a las universidades en Holanda y Alemania han sido seleccionados hasta tal grado que son realmente los mejores según PISA. Pueden ser muy buenos en otras cosas, pero según PISA no en matemáticas y holandés o alemán o español. Entonces ese es básicamente el sistema.
Hay una primera selección, luego hay tipos de escuelas secundarias y luego tipos de educación posteriores, que no todo es superior, y solamente los últimos dos rubros que llevan a la escuela superior vocacional y la universidad son educación superior. Y dentro de ese sistema los estudiantes tienen que buscar cómo llegar a la universidad y la mayoría no lo logra. Lo cual creo que es normal. Entonces, tiene un sistema en ambos países que es binario, con universidades y escuelas superiores vocacionales. Y ahí también hay una fuerte diferenciación. Las escuelas vocacionales preparan para el trabajo. Eso implica que en esas escuelas no van a encontrar profesores con doctorados, miembros del SNI, que no existe en Alemania o Holanda, que es un invento mexicano, o perfil PROMEP o quién sabe qué. No, son personas, los profesores, que tienen a lo mejor maestría, pero tienen experiencia laboral. No les evaluarían por su productividad científica en revistas registradas en Scopus, porque sería una locura. De hecho, esas escuelas no tienen ninguna misión en el área de investigación científica. No se hace investigación ahí, no hay investigadores. Son escuelas vocacionales que ofrecen carreras de 4 años que lleva un título de Bachelor of Arts o Bachelor of Science. Las universidades, en cambio, sí se dedican a la investigación científica y preparan para la investigación científica. Eso también hay que considerar con un poquito de cautela, porque según los datos de las universidades, de los graduados de la universidad, solamente un 10% de los egresados se dedica a la investigación científica después de graduarse. La mayoría trabaja en otra cosa. Pero esa definición de investigación científica y no científica también tiene otras implicaciones históricas, en el sentido de que algunas carreras que son muy populares aquí no son consideradas como carreras científicas y por lo tanto no son parte de la universidad. Nadie se va a estudiar contaduría en Alemania o en Holanda en una universidad, porque las universidades dicen sabiamente que contabilidad no es ciencia. Es cuestión de sumar y restar y ser un poco creativo en eso, pero no llega a ciencia. Administración de empresas es otro programa muy dudoso. Hace 10 años un egresado de Oxford en Inglaterra les prometió varios millones de dólares si abrían una escuela de administración de empresas.
y los dones de Oxford se pasaron como 3 años deliberando sobre si administración de empresas era ciencia o no. Finalmente sí se abrió y también pueden encontrar hoy en día en Alemania y en Holanda carreras de administración pública de empresas, todavía no mucho, y varios MBAs, pero generalmente son de importación. O sea, las universidades holandeses y alemanas no se han dedicado a esas carreras que son las más populares acá, porque no son ciencia. Bueno, en cambio, ahí en la universidad sí se dedican a la investigación y son evaluados por criterios de producción científica, lo cual lleva a otras aberraciones como los indicadores de productividad y fraudes y todo lo demás, pero ahí sí la evaluación es fuerte. Ahora, en el pasado, esas universidades ofrecían carreras de larga duración. En mi juventud, si te ibas a la universidad por 6, 7, 8, 9, 10 años para estudiar alguna disciplina. Y generalmente ese programa tenía un propedéutico que podía durar 3 años de formación general y luego te especializabas en algo y luego tenías que presentar una tesis y con eso te daban un título que era como candidato a doctor. O sea, eran carreras de muy larga tradición y duración y preparaban para la investigación científica, aunque los egresados no se dedicaban a eso después. Eso implica también que el sistema de posgrados en Europa y en Alemania o Holanda no existía hasta hace poco. Me explico. No había licenciatura y luego maestría y luego el doctorado. Ingresabas y egresabas con suerte después de 6, 7 años siendo candidato al doctor. No había maestría. Por eso no encuentran en los datos del OECD y de otros gente que dice tengo maestría en. Gente con maestría no había. España fue muy tramposo en esa tradición porque ofrecía maestrías en cualquier cosa, sobre todo en América Latina. Aunque el grado de maestría no estaba reconocido en España ni en la Unión Europea hasta Bolonia. Además había muy poca gente que hacía el doctorado y el doctorado no era un programa escolarizado o un programa donde te inscribías. La gente que hacía un doctorado generalmente era gente que ya llevaba años haciendo investigación científica, trabajaba en un laboratorio, alguna otra parte, y después de muchos años les decían, mira, se va a morir el profesor que es el jefe del departamento dentro de poco. Si tú quieres calificar, necesitas un PhD. Y entonces esa persona escribía otra tesis, una investigación, y con eso obtenía el título.
nunca tomaba cursos. Y los únicos que hacían eso era la gente que quería obtener un puesto más alto en la universidad. Los demás seguían como PhD candidato en algún futuro. Y generalmente la mayoría nunca hacía el siguiente paso de presentar una tesis de doctorado. Si ustedes se acuerdan, Manuel Gil sacó hace 20 años un artículo sobre un siglo buscando doctores aquí en México. Pues en Europa nunca los buscaban. Había unos muy poquitos y no hacían falta. Y los que había estaban en la universidad y no afuera. Entonces, el doctorado en la Unión Europea es tan reciente como aquí. Y la producción de doctores es tan bajo como aquí en términos generales. Ahora, para pasar a la siguiente parte, hay unas diferencias también entre ambos países que explican cosas que están pasando con Bolonia. Primero, Alemania es un país federal que, según la terminología, son diferentes Länder o países que se agruparon, y el gobierno federal regula una parte de la educación superior, pero los diferentes estados tienen un papel importante también. Eso explica las diferencias en colegiaturas de estado a estado en Alemania. Además, Alemania tuvo que incorporar a la Alemania democrática de antaño, lo cual llevó a un proceso de reformas en el sistema de educación superior en Alemania, porque imagínense, además de problemas económicos y de regulación en otros terrenos, de repente Alemania tenía un sistema de educación superior de un país y un sistema de educación superior totalmente diferente en otro país. Si ustedes se imaginan lo que habrá pasado en los departamentos o en las facultades de economía en la Alemania federal y la democrática, pues fue un proceso muy lastimoso, porque todos los profesores que trabajaban en la facultad de economía en la Alemania democrática eran marxistas de hueso colorado y no sabían sumar ni restar. Exagero un poquito, pero no era su función principal. Su función principal era explicar por qué el capitalismo estaba condenado a la muerte. Y por eso llegaron a ser profesores, no por el número de publicaciones científicas. Y lo mismo aplicaba a varios otros departamentos, sobre todo en humanidades y ciencias sociales. Entonces, Alemania pasó por ese proceso, y en cambio los Países Bajos, aunque el nombre sugiere que son muchos, es un solo país centralizado y todo depende del gobierno nacional. Los estados o provincias no tienen ninguna injerencia en las universidades.
Eso lleva también a que los Países Bajos iniciaron reformas parecidas al proceso de Bolonia que vemos más adelante, desde una época mucho más temprana. En los 80s empezaron con una estructura de 2 fases para la educación superior, diciendo: no tiene sentido de que todo el mundo estudia 6-7 años, ¿por qué no lo dividimos en 2? Y la primera fase es como bachelor's o licenciatura, y la segunda maestría, o quién sabe cómo lo llamamos, pero hacemos una selección en medio para que no se llene la universidad de gente que se queda ahí 6, 7, 8, 9, 10 años. Y entonces ahí hay diferencias también. También empezaron a fusionar universidades y escuelas vocacionales. O sea, el gobierno nacional decidió, por ejemplo, que había psicología en Utrecht y psicología en Groningen. Si ustedes no lo saben pronunciar, se lo perdono. Y el gobierno decía: pues hay 50 ahí y hay 50 ahí, ¿por qué no los fusionamos y ofrecemos una sola carrera con 100? Así, desde el escritorio se reformó la educación superior en Holanda. Esa es la ventaja de tener un gobierno central, o la desventaja, porque una vez que el gobierno lo decide, ya no hay manera de echarlo para atrás. Esos son los 2 sistemas en números. Alemania tiene 121 universidades. Los Países Bajos solamente tienen 14. Pero es un país chiquito. Hay 220 escuelas vocacionales en Alemania y 42 en Holanda. Y los otros, que son los chiquitos, de artes, de música y cosas por el estilo, también son limitados en número. Y si suman todo eso, Alemania tiene 399 instituciones de educación superior y Holanda 127. O sea, Alemania tiene menos instituciones de educación superior que el DF o el Estado de México. Y Holanda tiene menos instituciones de educación superior que el Estado de Puebla, que en territorio son más o menos iguales. Pero Puebla tiene 300 y Holanda solamente 127. ¿Quién sabe por qué México necesita tantas instituciones? Pero en Holanda y en Alemania basta con unos pocos. 14 universidades en un país. Son muy poquitos, ¿no? Solamente la ciudad de Puebla tiene más. Y el estado mucho más. La matrícula, Alemania tiene 2.700.000, Holanda poco más de 500.000. No es tanto, ¿no? En Alemania la mayoría se va a las universidades y a las vocacionales se van menos, aunque el sistema binario de Alemania es más famoso que el holandés, como ejemplo en la literatura internacional. Y en Holanda la mayoría se va a la escuela vocacional. O sea, Holanda tiene casi 200.000
estudiantes en las universidades. ¿La UNAM cuánto tiene? De licenciatura para arriba, como 190,000. Pues ya casi nos alcanza, ¿no? Imagínense. Todo eso empezó a cambiar con los acuerdos de Bolonia, los famosos acuerdos. Con eso el sistema, tanto en Alemania como en Holanda, por decreto, se tuvo que cambiar de 6, 7, 8, 9 años a un sistema de 4 años de bachelors, 2 años de masters y 3 a 4 años de doctorado. O sea que había que reestructurar todo eso. Y fue por decreto porque el acuerdo de Bolonia fue firmado por los entonces ministros de educación de cada país. Y si lo firma el ministro o el secretario de educación se convierte en ley. Así se decidió ahí y entonces llegaron los lineamientos a las universidades diciendo para el 2020 todo tiene que estar así, así. Ustedes tienen la tarea de reestructurar sus programas en 3 partecitos. Y en eso están metidos muchos profesores ahorita en Alemania y en Holanda. Entonces tiene que considerar un montón de cosas por ahí, de cómo organizo eso, cómo organiza el otro, lo cual implica que en muchas ocasiones mis colegas allá ya ni tienen tiempo para pensar en lo que van a dar de clases o investigar, sino cómo reestructuro mi programa de estudios. Además tiene que ser todo por competencias y todo lo que está de moda. Ese cambio se empieza a reflejar o ves el sistema del pasado todavía en los números. La población con educación terciaria en Alemania y Holanda tiene sus diferencias si consideras el grupo de 29 a 34 años. Es mucho más alto en Holanda que en Alemania, porque en Holanda las reformas parecidas a Bolonia empezaron antes. Y entonces con la estructura de 2 fases que se introdujo en Holanda en los 80s, entraron más personas y más personas se titularon en educación superior. Pero pueden ver en el grupo de edad de 35 a 64 que estaban originalmente igualitos. También pueden ver que si ven la educación por nivel, en el bachelors llegan al 15 o 21%, equivalente a la licenciatura. De masters, para el grupo de 25 al 64, solamente el 11-12%. O sea, son muy pocos de ese grupo de edad que tiene un título de maestría. Y si ven el número, el porcentaje de personas de 25 al 64 con doctorado es el 1%. Como dije anteriormente, el doctorado era un proyecto personal para algún académico, no algo donde había que inscribirse con una beca y estudiar 3-4 años. Es un fenómeno muy reciente. Inscritos en educación superior,
34 y 32 del grupo de 20 a 29. No es tanto más alto que en México. Del grupo de 18 a 20 sí, hay una diferencia importante. El número es mucho más alto y está llegando más gente a la educación superior hoy en día que antes por el mismo efecto de cortar las carreras tradicionales en 3, con una primera fase de licenciatura, una segunda de maestría, una tercera de doctorado. Ahora, Bolonia se propuso como remedio para remediar la baja eficiencia terminal, que realmente era muy baja en Europa también. Y para recortar carreras que duraban mucho y costaban mucho con pocos egresados. También se decidió para hacer comparable los sistemas de educación superior en la Unión Europea. Hasta los 90, si alguien quería estudiar ingeniería civil, podría elegir dentro del espacio Europa entre carreras que duraban 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Y luego salías con tu título de ingeniería civil y te movías de Inglaterra, donde estudiaste a Alemania, y los alemanes dijeron, 3 años, aquí dura 6. Das kann nicht sein. Ah, si usted lo dice, ¿no? Entonces había un problema de comparabilidad y los alemanes decían, bueno, necesitamos 6 años y sale mejor preparado, y los ingleses decían, no, aprenden lo mismo en 3 años y tiene alguna evidencia que tus ingenieros aprendieron más. No. Eso está en el trasfondo de esos cambios. Eso llevaba a problemas de movilidad, no solamente de estudiantes con reconocimiento de crédito, sino de profesionistas. Cuando se estableció la Unión Europea, se dijo que alguien con un título profesional podría trabajar libremente en cualquier país de la Unión Europea, y que se reconocía el título de cada país. Eso en una primera fase llevaba a problemas porque los estudiantes que no lograron ingresar a medicina en Holanda, porque el número de plazas era limitado, pues muy sabiamente optaron por estudiar en Bélgica, donde había lugar. Y luego regresaban a Holanda con su título de médico y decían, ahorita voy a trabajar. Y usted me reconoce el título, no hay de otra. Entonces hubo varios problemas ahí en el mercado laboral y también en el reconocimiento mutuo de títulos, que es un problema que seguimos teniendo aquí en México con la Unión Europea. ¿A qué equivale un título de licenciatura aquí? ¿Es comparable con un bachelor en Alemania o Holanda? ¿Quién sabe? Entonces todos los programas que tuvieron que ser reestructurados y se tuvo que inventar prácticamente el doctorado como programa. El nuevo currículum se tuvo que organizar por competencias, que es el proyecto Tuning, que ya llevan 20 años también discutiendo y no avanzan demasiado.
Los programas también se deberían ajustar al mercado laboral cambiante y a la sociedad del conocimiento, y tampoco queda muy claro cuál es la demanda del mercado laboral ni en qué consiste la sociedad del conocimiento. Entonces, para reformar el currículum eso lleva a varios problemas. Se tuvo que introducir un sistema europeo de créditos para hacer los sistemas comparables. Se introdujeron varias becas para estudiar en otros países, porque en primera instancia los estudiantes holandeses o alemanes o franceses o italianos decían, ¿por qué me voy a estudiar en otro país? Lejos de la casa y todo eso, con un idioma extraño. Hoy en día sí hay muchos, pero es por el sistema de becas ligado a un sistema de reconocimiento. Hoy en día el problema parece ser diferente, porque están detectando que muchos estudiantes internacionales se quedan más tiempo de lo debido, básicamente porque encontraron trabajo o que encontraron un compañero o una compañera y ya no se quieren ir. Y no hay manera de echarlos. Cambia también el sistema de acreditación. Y eso porque en cada país tenían su propio sistema de acreditación y generalmente era un sistema sumamente autocomplaciente. Al final de cuentas, los que acreditaban eran profesores universitarios también, y había como un sistema donde dice, yo te acredito, tú me acreditas, y nos llevamos bien, ¿no? Nosotros nos acreditamos y todos somos del primer mundo. Ya, allí seguimos. Entonces, hoy en día los sistemas de acreditación son crecientemente internacionales. Y incluso se contratan agencias de acreditación de los Estados Unidos, que son empresas ya multinacionales que acreditan carreras en ingeniería, por ejemplo. Y aumentó la internacionalización. O sea, crecientemente están atrayendo estudiantes de fuera de Europa. Eso lleva a varias modificaciones también, como por ejemplo que los posgrados en casi todos los países europeos hoy en día se imparten en inglés. A veces con acento, pero en inglés, para atraer estudiantes. Eso se debe a que es una situación europea donde hablan diferentes idiomas en cada país y luego en cada región, y luego tienes que acreditar el catalán si quieres estudiar en Barcelona. Entonces, hay un problema ahí político-administrativo con esos cambios, porque tradicionalmente los sistemas seguían reglas, regulaciones nacionales o incluso, en el caso de Alemania, locales de cada provincia. Ahí se regulaba quién entraba, quién salía, quién se contrataba como profesor, cuánto se le pagaba en salario, a qué edad se podía jubilar, con qué monto, dónde tenían que pagar los impuestos, y se definía el financiamiento también.
Hoy en día muchos de esos reglamentos o regulaciones vienen de la Unión Europea. Entonces hay una competencia entre Unión Europea y la burocracia europea, y luego el nacional y luego el local. ¿Quién decide sobre qué? Y luego la Unión Europea mira al contexto internacional, donde influyen organismos como la OECD o el Banco Mundial. Entonces, un problema que enfrentan las universidades europeas hoy en día es cómo combinar lo que Simon Marginson alguna vez bautizó como lo reinacal, que es lo global, lo regional, lo nacional y lo local. ¿Cómo combinas esos aspectos en una universidad? ¿De dónde vienen los reglamentos? ¿Quién manda? ¿El que lo paga? ¿O quién tiene rango superior? ¿O cómo hacerlo? Y eso lleva problemas, por ejemplo, en salarios y prestaciones, salud, sistema de salud, jubilaciones y el pago de impuestos de académicos. O la internacionalización de la planta académica. Si empiezas con posgrados y investigación, de clase mundial, tienes que atraer los mejores del mundo, pero vienen de otros países y ¿quién los paga? ¿Qué salario le puedes ofrecer? Anteriormente los académicos en esos países eran empleados estatales, parte de la burocracia, y tenían un salario fijo. Y la universidad no podía decir, ay, usted es muy chipolcludo, le damos el doble. No había manera. También la evaluación del desempeño que hace cada universidad. ¿Con qué mides la productividad de tus académicos en un contexto europeo? La colaboración con el sector productivo también es difícil porque trabajas con empresas nacionales, con empresas multinacionales o con quién. El financiamiento para la educación lo paga cada gobierno local, nacional, o lo paga la Unión Europea. Existen dos posibilidades y existen dos fondos, de hecho. ¿Qué papel juegan ahí los gobiernos estatales? Pues casi nada. Está el problema de los idiomas, porque tú puedes promover la movilidad de estudiantes, pero si en Cataluña enseñan en catalán, pues nadie los entiende, y si vas al País Vasco, menos. Pero también si vas a estudiar en una universidad holandesa y te hablan en holandés, es peor que el catalán, creo. Nadie entiende eso. Entonces hay un mercado laboral hoy en día en la Unión Europea que tiene semejanzas con la primera liga del fútbol hoy en día en Europa. Hay jugadores de todas partes que se hablan en inglés, con un director técnico que pues pasa ahí 2 años como rector del equipo, que habla otro idioma. Los salarios son muy diferentes, donde pagas los impuestos es muy diferente. Si consigues a un patrocinador, lo haces por cuenta propia o pagas los impuestos. Y hay un montón de líos ahí para los académicos.
Y si luego Inglaterra decide salir de la Unión Europea con el Brexit, ¿qué implica eso para todos los europeos, los que siguen siendo europeos, que trabajan en Inglaterra, y al revés, todos los ingleses que trabajan en Europa? De repente ya no son libres para moverse, sino son visitantes externos sin visa para trabajar. O sea, no tiene permiso para trabajar en el futuro. Y tendrán que irse. Porque si no trabajan, no pueden permanecer ahí más de 3 meses como turista. En cuanto a estudiantes, hay una creciente internacionalización, más del 10% ya es extranjero, sobre todo en el posgrado. En licenciatura no, porque ahí siguen enseñando en el idioma nacional. Pero hay un debate también sobre los criterios de admisión en los diferentes países, que son más laxos en unos países que en otros. No en todos los países hay exámenes nacionales. También está la discusión de quién lo paga. ¿Quién paga a los estudiantes? ¿Quién paga las becas para estudiantes nacionales o para estudiantes extranjeros? ¿La universidad que recibe, o el país que recibe, o el país que manda? Hay una discusión también cada vez más complicada sobre competencias y el mercado laboral. Porque una cosa es decir dentro de los acuerdos de Bolonia que las universidades tienen que ofrecer programas que respondan a la demanda del mercado laboral. Pero si admites a 2,000 estudiantes de China, ¿para cuál mercado laboral los está preparando? ¿Para el mercado del norte de Holanda? No creo. Esos estudiantes regresan a China, supongo, y van a trabajar ahí y tienen que responder a las demandas del mercado laboral de Beijing, que es otra cosa. También hay toda una discusión sobre migración, minorías y el robo de cerebros, porque varios países europeos ya lanzaron, por ejemplo, programas para atraer estudiantes que estudiaron en las mejores universidades del mundo, según el ranking de Times Higher Education. Y hay programas así abiertamente de robo de cerebros, diciendo, si usted estudió la licenciatura en el top 200 de Shanghai o de Times Higher Education, vengas a estudiar un posgrado acá, le pagamos beca y le damos permiso para trabajar acá y les ofrecemos hasta la nacionalidad si usted quiere. Y eso abre una discusión también en cada país para las minorías en cada país, que dice, yo llegué aquí como refugiado político y estás atrayendo extranjeros con becas, pero yo no puedo entrar a la universidad porque pues yo tuve que emigrar y aquí me quedé y no alcancé el nivel para la universidad, pero hoy en día mi familia es holandesa. ¿Cómo vas a promover mi participación en la educación superior? También está toda la discusión en acreditación y en los rankings
si manejas criterios locales, nacionales, internacionales. También hay todo un debate enredado que lleva ya más de 2 décadas también sobre si se acreditan universidades, instituciones o programas. En un momento hace 20 años la Unión Europea decidió que había que evaluar y acreditar carreras. Y luego llegaron a la conclusión que ese era un trabajo titánico y casi imposible. Entonces hoy en día se enfrentan con el dilema de que ¿cómo acreditamos? Por carrera es una locura. Entonces por institución, ¿y quién lo hace? Y eso tiene que ver con la movilidad también a nivel mundial. Si admites estudiantes de China, ¿qué criterios de admisión manejas? ¿Que hayan obtenido un título en la Universidad de Shanghái? Y que la Universidad de Shanghái está en el top 200 del Times Higher Education. Pero eso no es ninguna garantía académica. Fuera de eso está el debate sobre qué decisiones políticas debes tomar a partir de los rankings. Alemania tiene 43 universidades en el top 500 del Times Higher Education. Holanda solamente tiene 13 en el top 200, pero si se acuerdan, una pantalla muy anterior solamente tiene 14 universidades, entonces no va a llegar mucho más allá. Pero eso implica que 13 de 14 universidades de Holanda están en el top 200 del Times Higher Education. México no tiene ninguna. ¿Qué dice eso sobre el sistema de educación superior en Alemania y Holanda? ¿O qué deberías hacer para mejorarlo? En Holanda no queda mucho por hacer. Puedes incluir una universidad más o, si no, construir otra para que quede algo por hacer. Pero si todas las universidades ya son de clase mundial, ¿qué haces en el futuro? Recortar el subsidio, me imagino. Todo el debate sobre el financiamiento en la Unión Europea se refleja ahí también sobre inversión pública o privada, qué se acepta y qué no. La inversión que se da en educación, en formación en general, la preparación de estudiantes, la inversión en infraestructura que corre a cuenta de cada país dentro de la Unión Europea, la inversión en investigación y desarrollo, ¿quién lo paga dentro de la Unión Europea? Y los beneficios también, ¿para quién son? ¿Quién se queda con las ganancias? ¿Los estudiantes que mejoran sus ingresos? ¿Los países cuando atraen talentos de afuera? Y la gran pregunta, ¿ante quién rindes cuentas al final del año? ¿A tu país o a tu provincia o estado o a la Secretaría de Hacienda o quién? ¿La Unión Europea? Entonces hay todo un debate hoy en día en la Unión Europea sobre educación superior, ¿para qué y para quién? Hay un montón de iniciativas a la par de Bolonia ahí.
hay todo un debate sobre si la educación debe ser para, quizás no para todos, sino para muchos, 60, 70, 80% de la población, o por una élite, o como dicen algunos, ambos dos al mismo tiempo. Y sí hay iniciativas ahí en las universidades alemanas y holandesas, en el sentido de que ya están creando dentro de una universidad pública general colegios de honores donde atraen solamente a los mejores estudiantes. O sea que dentro de la universidad están separando la élite de los demás. Y esos son colegios muy especiales, muy selectivos y generalmente muy costosos también. ¿Se vale hacer eso? ¿Separar los estudiantes de licenciatura en dos grupos, uno chiquito, otro grande? Una universidad de masas a la par de una universidad de élite dentro de una misma institución. Hay un debate también que aparece ahí de vez en cuando que se llama el Harvard al lado del Mar del Norte, que está al norte de Alemania y Holanda, el Mar del Norte, que dicen, no, estamos muy bien en los rankings, pero nunca vamos a alcanzar Harvard. ¿Por qué no creamos una nueva universidad que va a ser como Harvard? Y todo el debate de, bueno, eso implica entonces para las universidades ya existentes, ¿se tendrían que convertir en Harvard también? ¿O de lo contrario pueden ser de menor rango? ¿O quiénes de los holandeses o alemanes irían al Harvard del Mar del Norte? ¿Va a ser público o privada? Podemos tener universidades estatales o provinciales de clase mundial. De ser así, ¿quién lo paga? ¿El erario público o privado? También eso implica una discusión sobre quién va a estudiar dónde en el futuro. ¿Para qué se prepara? Si se prepara simplemente para el mercado laboral o para la investigación científica. Pero también si se prepara para el mercado laboral, ¿cuál mercado laboral? ¿De Holanda? ¿De la Unión Europea? ¿China? ¿México? ¿Donde sea? ¿Qué demanda el mercado laboral hoy en día en el mundo? Pues, si no lo puedes definir a nivel de la Ciudad de México, para el mundo está muy complicado. También está el debate sobre la autonomía de las universidades, que han obtenido más libertad de decidir sobre cosas básicas como reclutamiento de estudiantes y de académicos con cierta libertad de salarios, pero ahí también aplica lo de la liga de fútbol de primera división en Europa. En Holanda hay un límite o un tope para los salarios. Eso explica la razón por la cual el Ajax de Holanda no puede comprar a Messi, pero también porque no pueden comprar académicos de mucho prestigio. Hay un tope salarial que dice que nadie puede ganar más que el primer ministro, que no gana mucho. Y finalmente todo un debate sobre si la universidad es o continúa
sigue siendo un espacio de reflexión crítica o si la universidad tiene como tarea principal preparar para un trabajo. Muchas universidades siguen, por suerte, pensando que es un espacio de investigación y de reflexión crítica, pero tiene muchas presiones de afuera para cumplir con indicadores y regulaciones y reglamentos, y ahí va. Con eso termino. Muy bien. A tiempo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Vitze. Como hacemos tradicionalmente, vamos a hacer una pequeña interrupción para tomar un café, relajarse un poco y volver a la sesión de preguntas que va a coordinar el maestro Jorge Martínez Stack. Bueno, entonces 10 minutos máximo, ¿sí?